la Academia Interestelar Galáctica se alzaba como una institución monumental, un faro de aprendizaje que atraía a los mejores y más brillantes de cada rincón de la galaxia. Su examen de admisión era famoso por su dificultad, un desafío extremo de lógica, estrategia e ingenio, diseñado para identificar no solo a los inteligentes, sino a quienes fueran verdaderamente excepcionales. Durante décadas, la especie de Ultron había dominado estas pruebas, gracias a sus mentes genéticamente mejoradas y su tecnología avanzada, que les daba una ventaja contundente. Sin embargo, ese año, una humana se había inscrito en el examen, generando un escepticismo silencioso entre los demás candidatos. Ella era Grace, una joven de la Tierra, un planeta que para muchos en la galaxia seguía siendo un lugar atrasado, con poca influencia y retrasado tecnológicamente. Su sola presencia resaltaba inmediatamente entre la multitud que se había reunido para el examen, no solo por sus rasgos humanos, sino también por su actitud tranquila. Mientras los demás candidatos presumían sus preparaciones o alardeaban de sus dispositivos tecnológicos, Grace simplemente observaba con la mirada serena, examinando el lugar. Llevaba apenas una pequeña bolsa, y sus únicas herramientas visibles eran unas cuantas hojas de papel y un lápiz a la antigua. Zarak, un candidato y Ultron, encontraba particularmente divertida la presencia de Grace. Medía casi 2 metros de estatura, su piel plateada brillaba y sus ojos despedían un tenue fulgor en la penumbra. Él representaba a la perfección el estatus de élite de su especie, los Ultrons se enorgullecían de su intelecto, y Zarak no era la excepción. Su vida entera había sido una escalada constante hacia este momento. Ingresar a la Academia Interestelar Galáctica significaba afianzar el legado de su familia y asegurarle un lugar en la historia. Sin embargo, al ver a Grace acomodarse en su puesto, se le ocurrió un plan. Será fácil aprovecharme de ella, pensó, esbozando una leve sonrisa. Los humanos tenían fama de ser impredecibles, algo que a Zarak le resultaba irritante, aunque a veces útil. Si esa chica era mínimamente competente, tal vez descubriría soluciones que él podría usar en su beneficio. Zarak no pensaba confiar únicamente en sus habilidades cuando tenía a mano un plan de respaldo tan práctico. La sala de examen era una maravilla de la ingeniería, una estructura abovedada inmensa, llena de escritorios flotantes que se ajustaban de manera automática a la fisiología de cada candidato. Cuando Grace se sentó en el escritorio asignado, sintió una ligera vibración mientras se calibraba su tamaño y forma. Frente a ella apareció una pantalla holográfica con el emblema de la academia y un contador regresivo. El lugar estaba cargado de nerviosismo, todos se preparaban con sus herramientas, visores neuronales, proyectores holográficos y tabletas de datos. El sencillo lápiz de Grace recibió más de una mirada incrédula. Cuando la cuenta regresiva llegó a 0, el examen empezó. La primera sección se centró en problemas matemáticos complejos, diseñados para llevar incluso a las mentes más avanzadas al límite. Las pantallas holográficas se llenaron de ecuaciones, cada vez más intrincadas. Alrededor de la sala, los candidatos comenzaron a trabajar con fervor, sus visores neuronales brillando mientras procesaban cálculos a velocidad increíble. Zarak miró a Grace y se sorprendió al verla escribiendo, tranquila, en su papel. El lápiz se movía con constancia, resolviendo los ejercicios a mano. Durante los primeros minutos, Zarak descartó la estrategia de Grace como un gesto anticuado, incluso risible. Está perdiendo el tiempo, pensó. Pero a medida que avanzaba la prueba, empezó a notar algo inquietante. Mientras otros se detenían con frecuencia para recalibrar sus aparatos o revisar sus cuentas, Grace seguía sin pausa. Su expresión se mantenía serena, y sus movimientos eran fluidos, como si resolviera los problemas sin esfuerzo. La curiosidad se transformó en sospecha, y Zarak activó el modo sigiloso de su visor neuronal, una función diseñada para escanear sin ser detectado las estaciones cercanas. A través de la interfaz de realidad aumentada, pudo ver los cálculos de Grace. Sus ojos se abrieron con asombro cuando descubrió que no solo los estaba resolviendo bien, sino que los completaba más rápido que cualquiera en la sala. Sus métodos eran poco convencionales, su proceso mental le resultaba extraño, incluso para un Ultron, pero los resultados eran innegables. Esa constatación encendió en Zarak una chispa de pánico. Siempre había confiado en su extraordinaria tecnología e intelecto para dominar estos desafíos académicos, pero ahí estaba una humana, solo con herramientas primitivas, superando no solo a él, sino tal vez a todos. Era una idea a la vez enfurecedora y fascinante. Decidido a descubrir su secreto, Zarak comenzó a copiar las respuestas de Grace. Su visor neuronal transmitía en tiempo real sus cálculos, y él los ingresaba en su propio examen. Correr tal riesgo podía significar la descalificación inmediata si lo descubrían, pero la desesperación lo nubló. Mientras trabajaba, no podía evitar maravillarse con la elegancia de las soluciones de Grace.
Eran distintas a todo lo que había visto, mezclando la lógica con una especie de intuición que desafiaba la comprensión convencional. Grace, ajena a lo que hacía Zarak, continuaba concentrada en su trabajo. Se había preparado meses para ese momento, estudiando la rica historia de resolución de problemas en la Tierra, desde la geometría griega antigua hasta teorías matemáticas modernas, sumergiéndose en el conocimiento colectivo de su especie. Su método era metódico, pero también adaptable, reflejo de la resiliencia e ingenio humano. Cuando terminó la primera sección, Grace dejó el lápiz y revisó sus respuestas. Alrededor, muchos candidatos mostraban cansancio, los rostros tensos por la presión. Zarak, en cambio, sentía pánico silencioso, su visor neuronal, sobrecargado por la complejidad de los cálculos de Grace, había empezado a recalentarse. Pequeños hilos de humo salían del aparato, y un leve siseo revelaba su mal funcionamiento. Desesperado por no ser descubierto, Zarak lo apagó y se secó el sudor de la frente. Miró de reojo a Grace, aún ajena al caos que había provocado su presencia. Por primera vez en su vida, Zarak sintió que alguien lo superaba de verdad. Una idea tanto aterradora como, en cierto modo, emocionante. Cuando el examinador anunció una breve pausa, los candidatos se levantaron, se estiraron y comenzaron a murmurar entre ellos. Grace guardó sus papeles en la bolsa y se alejó del escritorio, tan tranquila como siempre. Zarak la siguió con la mirada, lleno de preguntas. ¿Quién era esa humana? ¿Y cómo había adquirido habilidades tan extraordinarias? Más aún, ¿qué significaría todo eso para el futuro de la Academia y la galaxia? La pausa fue corta y pronto Grace volvió a su lugar con la misma calma que la había caracterizado desde el comienzo. La atmósfera en la sala se había vuelto cargada de tensión, pues corrían rumores sobre la humana que no parecía afectada por la dificultad abrumadora del examen. Zarak, todavía alterado por lo ocurrido, permanecía en silencio en su puesto. Su piel plateada resplandecía con un ligero temblor bajo la luz, y su visor neuronal, inservible, estaba a un lado. La segunda parte del examen empezó con otro conjunto de desafíos, esta vez enfocados en la resolución de problemas en tiempo real y en la capacidad de adaptación. Se desplegaron ante los candidatos diversos escenarios holográficos, cada uno planteando una crisis única que requería soluciones rápidas e innovadoras. Desde navegar una nave por una tormenta de meteoritos hasta negociar diplomáticamente entre facciones alienígenas enfrentadas. Aquello evaluaba no solo la inteligencia, sino también la creatividad, la empatía y la agilidad mental. En el primer escenario, Grace se inclinó hacia adelante, con la vista fija en una nave dañada a la deriva en el vacío. El soporte vital estaba fallando. Había que repararla y salvar a la tripulación con recursos muy limitados. Sus dedos se movían veloces por la interfaz, mientras su mente descartaba posibilidades y anotaba fórmulas en el papel. El modo en que combinaba la precisión técnica con la resolución imaginativa destacaba entre los demás. Zarak, que la observaba discretamente, sintió una mezcla de frustración y asombro. Mientras los demás dependían en gran medida de sus sofisticados dispositivos, Grace se desenvolvía como si llevara toda una galaxia de conocimientos en la cabeza. No se detenía a consultar grandes bases de datos ni algoritmos complejos. Todo fluía de manera natural, como si pudiera ver la respuesta incluso antes de analizarla a fondo. Era tremendamente eficiente, y a Zarak lo volvía loco. Sin su visor neuronal, Zarak se vio obligado a confiar en su propia habilidad. Aun siendo un genio, su confianza estaba sacudida. Los Yultrons eran famosos por su capacidad analítica, pero se dio cuenta con cierta inquietud de que su rigidez lógica no bastaba ante el estilo flexible y adaptable de Grace. Él lograba algunas soluciones sólidas, pero les faltaba ese brillo de originalidad que caracterizaba las respuestas de la chica. En el tercer desafío, el cual exigía simular una negociación de paz entre especies alienígenas hostiles, Grace mostró una capacidad extraordinaria de empatizar con ambas partes. Su propuesta, basada en tradiciones culturales y la historia compartida de los contendientes, era tan elegante como efectiva. Los evaluadores holográficos, programados para calificar la calidad de cada solución, le dieron la puntuación máxima. Zarak, en contraste, se estrelló. Aunque sus planteamientos eran lógicos, no consideraban los factores emocionales y psicológicos que suelen influir en la diplomacia. Se dio cuenta, demasiado tarde, de que centrarse solo en la lógica lo cegaba ante ciertos matices, algo que Grace manejaba casi con naturalidad. El quinto escenario fue el más difícil de esa ronda. Los candidatos debían diseñar un ecosistema sostenible para un planeta recién terraformado, equilibrando factores ecológicos, tecnológicos y sociológicos. Solo unos pocos podrían dominar algo así, pero Grace se mantuvo con su determinación tranquila, esbozando un sistema que integraba técnicas agrícolas avanzadas con fuentes de energía renovable,
logrando un equilibrio donde se priorizaba tanto la preservación ambiental como el bienestar social. Mientras trabajaba, Grace no pudo evitar sentir la tensión que se acumulaba en la sala. Muchos candidatos se veían superados por la presión, optaban por conjeturas desesperadas o tiraban la toalla. Ella sintió compasión, pues comprendía lo que significaba cargar con esas aspiraciones. Pero no podía distraerse, había llegado su momento de probar que la humanidad merecía su lugar entre los mejores de la galaxia. Zarak, por su parte, hervía de frustración. Su confianza se había desmoronado, reemplazada por un sentimiento de impotencia. Veía a Grace y se hacía preguntas. ¿Cómo podía una humana, de una especie tan frecuentemente tildada de primitiva, superar a seres tan avanzados? ¿Qué la diferenciaba? ¿Qué le permitía triunfar donde otros fracasaban? No podía sacudirse la sensación de presenciar algo extraordinario, que contradecía lo que él creía saber acerca de la inteligencia. Al cierre de la segunda sección, los evaluadores compilaron los resultados y proyectaron puntuaciones provisionales. El nombre de Grace resaltó arriba de la tabla. Los otros candidatos la miraban con una mezcla de curiosidad y resentimiento, su orgullo herido al darse cuenta de que habían sido superados por alguien a quien habían subestimado. Zarak, sin embargo, sentía algo distinto. Entre su frustración y envidia, latía una chispa de admiración, un reconocimiento involuntario de la brillantez de Grace. Cuando el examinador anunció otro receso breve, Grace estiró los brazos y guardó sus cosas, siempre tranquila. Zarak se debatió antes de acercarse a ella. Sus ojos plateados delataban cierta inquietud. Grace, ¿verdad?, dijo, en un tono contenido, pero lleno de curiosidad. Ella lo miró, la mirada firme. Sí, respondió. Conocía de sobra a los Ultrons y su arrogancia, así que se preguntó qué querría. Zarak tardó un poco en encontrar las palabras. Tu desempeño es impresionante. No entiendo cómo lo logras. Grace esbozó una leve sonrisa, percibiendo la lucha interna en él. No se trata de las herramientas que usas, contestó. Se trata de cómo piensas. Su respuesta dejó a Zarak sin habla unos segundos. Siempre había confiado en la tecnología para potenciar sus habilidades, sin cuestionar los límites que eso imponía. Y por primera vez se preguntó si habría algo más allá de la potencia de cálculo pura. Al terminar el receso y volver a sus lugares, Zarak sintió una sensación extraña de humildad. Entendía que lo que había presenciado no era solo la genialidad individual de Grace, sino que reflejaba un tipo de perspectiva única de la humanidad. Y aunque aún no lo comprendía del todo, sintió un deseo inexplicable de aprender de ella, de descubrir los secretos de la mente humana. La parte final del examen de ingreso a la Academia Interestelar Galáctica comenzó con un aire lleno de expectación. Si los apartados previos habían evaluado matemáticas y capacidad de adaptación, este prometía llevar a los candidatos al límite de la creatividad, el liderazgo y la resistencia bajo presión. Grace se sentó en su escritorio flotante, el lápiz sobre la hoja en blanco, sin saber qué desafío se avecinaba. A su alrededor, los demás candidatos se mantenían alertas, sus dispositivos estaban cargados de energía latente. Zarak, menos engreído y más reflexivo que antes, la contemplaba a cierta distancia. La voz del examinador resonó en la cúpula. La última sección evaluará su capacidad de colaborar con un equipo en un entorno dinámico e impredecible. A cada uno se le asignará un papel dentro de una crisis simulada. Su tarea es superar el escenario, alcanzar los objetivos de la misión y asegurar la supervivencia de su equipo. De inmediato, cápsulas holográficas descendieron del techo y envolvieron a cada candidato con un brillo reluciente. Diseñadas para transportar la conciencia a una realidad virtual compartida, estas cápsulas hacían que todo se sintiera real, al punto de percibir sensaciones físicas. Grace respiró hondo al activarse la suya, y en un abrir y cerrar de ojos se encontró en un paisaje alienígena. El entorno era un planeta desolado, el suelo estaba cuarteado en tonos rojos y negros, con picos afilados a lo lejos. Un sol débil y enfermizo colgaba bajo en el horizonte, proyectando sombras inquietantes. El aire era tenue y Grace sintió la presión en los pulmones, aunque sabía que no era real. Miró alrededor y distinguió a su equipo, 4 candidatos, incluido Zarak, que se hallaba a unos pasos. Ya no lucía su actitud altiva, sino una cautela curiosa. Apareció una proyección holográfica mostrando la misión. Su equipo ha quedado varado en un planeta hostil tras el accidente de su nave. Las condiciones locales empeoran y se avecina una tormenta mortal. Deben encontrar refugio, reparar el sistema de comunicación de la nave y pedir rescate antes de que llegue la tormenta. Cuentan con una hora galáctica. La simulación dio comienzo. Grace examinó rápidamente la situación,
Tenían un kit de herramientas básico, un escáner portátil y pocas raciones. A cada integrante se le asignó un rol. A ella le tocó ser la estratega, encargada de planificar las acciones y garantizar la eficiencia del equipo. Zarak, como ingeniero, debía reparar el dañado sistema de comunicación. Los otros aportaban análisis y apoyo de campo. Grace no perdió el tiempo. Reunió al grupo y delineó un plan inicial. Necesitamos dividirnos en 2 equipos, explicó con voz serena pero firme. Uno irá en busca de refugio y recursos, mientras el otro se queda para trabajar en la comunicación. Zarak, tú eres quien sabe más de reparaciones, así que encabeza el segundo grupo. Zarak titubeó. Estaba acostumbrado a liderar, pero la determinación de Grace dejaba poco margen a la objeción. Asintió y se puso a revisar el aparato de comunicación. Mientras tanto, Grace partió con su equipo para explorar la zona. El escáner emitía pitidos esporádicos, detectando rastros de metal que podían indicar cuevas o alguna estructura subterránea. Grace avanzaba con cautela, analizando peligros y posibles rutas de escape. No bajaba la guardia, su mente seguía alerta. En el sitio del accidente, Zarak se entregó a la tarea de reparar el sistema de comunicación. Estaba muy dañado, y faltaban componentes cruciales. Apelando a su genio en ingeniería, se las arregló para improvisar piezas, pero el progreso era lento. El horizonte se oscurecía a medida que la tormenta se acercaba. Entretanto, el equipo de Grace encontró un conjunto de cuevas en la base de un acantilado. El escáner confirmaba que eran estables y servirían de refugio ante la tormenta. Grace marcó la ubicación y se preparó para regresar. Fue entonces cuando percibió un movimiento brusco en la penumbra. Una criatura reptiliana asomó con un brillo siniestro en la piel. Era un depredador local, y parecía haberlos estado acechando. Con el corazón acelerado, Grace hizo señas a su equipo para que no se moviera. El animal siseó, mostrando dientes tan afilados como obsidiana, dejando claro que estaban en su territorio. Grace pensó rápido para neutralizar la amenaza sin exponer al grupo. Inspirada en la fauna de la tierra, se agachó, sin mirarlo directamente, adoptando una postura que transmitía sumisión. La criatura vaciló, con la agresividad atenuándose un poco. Con lentitud, Grace sacó una ración y la arrojó a un lado. El depredador la olfateó con cautela, y tras unos segundos, se perdió en la oscuridad sin atacar. Cuando regresaron al lugar del choque, Grace informó a Zarak sobre el hallazgo. Él la escuchó con atención, dejando atrás su escepticismo. Casi termino las reparaciones, dijo, señalando el sistema de comunicación a medio componer. Pero se nos acaba el tiempo. La tormenta llegará en minutos. Grace analizó la situación. Las cuevas estaban lejos, pero no podían dejar el sistema sin terminar. Nos dividiremos de nuevo, propuso. La mitad irá conmigo a asegurar el refugio en las cuevas, y la otra se queda contigo hasta que termines. Luego corran a reunirse con nosotros. Era arriesgado, pero no había más opción. Grace y su grupo llegaron a las cuevas cuando la tormenta ya rugía. El viento aullaba como un ser viviente, y el aire se saturaba de polvo y escombros. Se apresuraron a reforzar la entrada con rocas y materiales de la nave, para guarecerse de la furia del clima. El estruendo era ensordecedor, pero Grace se obligó a mantener la calma y confiar en que Zarak haría su parte. Zarak, empujado por la urgencia, trabajó hasta el último segundo. Olvidó su frustración anterior y puso toda su determinación en reparar el dispositivo. Cuando activó finalmente el sistema de comunicación, este emitió una señal potente que atravesó el caos de la tormenta. Con una sensación de alivio, confirmó que la baliza de rescate estaba en marcha. Sin perder un segundo, Zarak y los otros corrieron hacia las cuevas, peleando contra los feroces vientos. Cuando por fin llegaron, Grace los recibió con un espacio seguro que había preparado. Exhaustos, pero triunfantes, se juntaron a esperar que pasara la tormenta. La simulación concluyó y los candidatos volvieron a la sala del examen, las cápsulas holográficas alejándose. El examinador proclamó que el equipo de Grace había obtenido el mejor desempeño. Su liderazgo e ingenio no solo aseguraron el éxito, sino que además se ganó el respeto de sus compañeros, incluido Zarak, quien ya la veía más como aliada que como competencia. Para Grace, aquello significaba más que una victoria personal, era la prueba de que la humanidad tenía un lugar entre las mentes más brillantes de la galaxia, una promesa de todo el potencial que quedaba por descubrir. Al salir de la sala, sintió orgullo y alivio. No solo había aprobado, sino que había redefinido lo que significaba triunfar. El examen concluyó, pero el eco de lo vivido siguió presente en las mentes de todos. Al salir del enorme domo de la Academia Interestelar Galáctica,
Grace se topó con una multitud de candidatos charlando, unos celebraban, otros se lamían las heridas, pero todos tenían curiosidad por los sucesos extraordinarios del día. Ella, sin embargo, avanzó en silencio, con gesto tranquilo, aferrando su pequeña bolsa que ahora parecía pesarle más, cargada con la experiencia. En la multitud, Zarak se quedó a cierta distancia, observándola. Repasaba mentalmente la última simulación, la certeza con que tomaba decisiones, la precisión de sus acciones, el liderazgo que había demostrado. Grace había destrozado cada una de sus suposiciones sobre la humanidad, aunque faltaba anunciarse el resultado oficial, sabía que ella había probado con creces su valor. Pese a la fatiga de un examen tan exigente, Zarak sintió la necesidad de volver a hablarle. Cruzó el patio atestado, donde destacaba su imponente figura y piel plateada. Cuando estuvo frente a ella, guardó silencio un instante, sin saber cómo empezar. Grace se giró para mirarlo de frente, con la misma serenidad de siempre. «Fuiste increíble», dijo él, con voz grave y sincera. Nunca había visto algo así. Grace ladeó un poco la cabeza, esbozando una sonrisa. «Gracias». Hizo una pausa. «Tú también lo hiciste bien. Las reparaciones fueron decisivas». Zarak asintió, agradecía que valorara su esfuerzo, pero no lograba reprimir el impulso de entender. «¿Cómo lo logras? ¿Cómo te mantienes tan calmada y enfocada?» Todos estaban al borde, pero parecías imperturbable. Grace se quedó pensativa un momento. Aunque la situación era excepcional, no era la primera vez que le hacían esa pregunta. «En la Tierra aprendemos a ser resistentes», contestó. «Hemos tenido que adaptarnos y pensar con creatividad, aun con recursos limitados. Mantener la calma no significa no sentir miedo, sino usarlo para actuar». Sus palabras resonaron en Zarak, quien se dio cuenta de que su especie, los Yultrons, se enfocaba demasiado en la inteligencia lógica y la tecnología, sin explotar la flexibilidad emocional de la que hablaba Grace. Las puertas de la academia se recortaban a lo lejos con su majestuosidad. Zarak siguió preguntándole sobre su educación, sus motivaciones y cómo había llegado hasta ahí. Grace respondió abiertamente, describiendo su fascinación por las culturas interestelares y su deseo de demostrar que la humanidad podía medirse con los más grandes. Un sonido retumbante interrumpió la charla. Era la señal que anunciaba los resultados finales. Los candidatos se quedaron en silencio, expectantes. Apareció en lo alto una pantalla holográfica inmensa, con una lista de nombres y sus puestos finales. El corazón de Grace latió con fuerza mientras buscaba su nombre. Cuando lo encontró, en el primer lugar, se quedó inmóvil. La oleada de alivio, orgullo e incredulidad la envolvió. Se oyeron murmullos de asombro. Una humana no solo había aprobado el examen, sino que había superado a todos los demás, algo nunca antes visto. Zarak vio su propio nombre en segundo lugar. Aunque sintió un leve escozor de envidia, dominó la admiración sincera. Grace había ganado ese lugar. La gente empezó a dispersarse. Muchos se acercaron a Grace, algunos para felicitarla, otros movidos por la curiosidad. En especial, los Yultrons parecían divididos entre el orgullo herido y la admiración. Entonces se aproximó un representante de la academia, con la vestimenta formal del Consejo Galáctico, reflejando autoridad. «Grace», Zarak dijo, dirigiéndose a ambos, «felicitaciones por su desempeño extraordinario. El Consejo quiere reunirse con ustedes para hablar sobre su futuro en la academia». Fue, al mismo tiempo, un honor y una convocatoria ineludible. Todos sabían que el Consejo Galáctico tenía criterios muy rigurosos y examinaba con minuciosidad a los candidatos, sobre todo a los que rompían las expectativas. La reunión se desarrolló en una cámara majestuosa, adornada con tallados minuciosos y proyecciones de luz que reflejaban la historia de la academia. Los miembros del consejo estaban sentados en semicircular, con expresiones que mezclaban curiosidad y severidad. Interrogaron a Grace y Zarak con detalle sobre sus motivaciones, métodos y puntos de vista acerca de los retos enfrentados. Grace habló con serenidad y determinación, impresionando incluso a quienes se mostraban más escépticos. Expuso la capacidad de la humanidad, resaltando la resiliencia, la adaptabilidad y la disposición a aventurarse en lo desconocido. Zarak, por su parte, mostró el respeto recién adquirido por la colaboración y la importancia de aprender de otras especies. Sus palabras reflejaban el cambio que había experimentado durante el examen. Al concluir la reunión, el consejo emitió su veredicto: ambos serían admitidos en la academia. Sus logros mostraban el valor de la diversidad y el trabajo conjunto. La noticia fue recibida con aplausos por los otros candidatos, marcando un punto de inflexión en la percepción galáctica de la humanidad. Grace y Zarak salieron de la cámara con una sensación de satisfacción. Ya no eran rivales, sino aliados,
unidos por una experiencia que había sacudido y reconfigurado a ambos. Para Grace, aquello marcaba el inicio de un camino nuevo y emocionante, lleno de desafíos que podrían llevarla muy lejos. Para Zarak, se abría la oportunidad de crecer, de aprender de la misma persona que había puesto en evidencia sus limitaciones. Frente a ellos se erguían las puertas de la academia, simbolizando el camino que los esperaba. Caminaron juntos, y Grace sintió en el pecho una chispa de esperanza, la certeza de que la Tierra había ganado un lugar en la galaxia y que tal vez este solo era el principio. El primer día en la Academia Interestelar Galáctica amaneció luminoso. Los dos soles proyectaban sus sombras superpuestas en el inmenso campus, cuyos pilares se elevaban en un despliegue de colores que representaba la variedad de especies y culturas reunidas. Para Grace, ese día era el inicio de algo excepcional, un sueño hecho realidad, pero que también implicaba una gran responsabilidad, ser la primera humana en pisar esas aulas tras un logro tan sonado. Mientras atravesaba el atrio principal, observó la diversidad a su alrededor. Estudiantes de todas las formas imaginables iban de un lado a otro, sus voces componiendo un coro de lenguas y dialectos. Las pantallas holográficas mostraban modelos giratorios de galaxias lejanas, mapas estelares detallados y fragmentos de la historia interestelar. Todo era tan abrumador como fascinante, un recordatorio de lo inmenso del universo y su nuevo papel en él. Zarak la alcanzó cerca de la entrada a su primera clase, con los ojos plateados irradiando determinación y un matiz de humildad recién descubierto. Desde el examen, se había forjado un entendimiento tácito entre ellos, habían pasado de ser competidores a compañeros, atados por lo que vivieron. Aunque venían de mundos muy distintos, la experiencia compartida durante la admisión los había acercado. ¿Lista para esto?, preguntó Zarak, con leve sonrisa. Grace se ajustó la correa de su bolsa. Todo lo lista que se puede estar. ¿Tú, preparado para recibir órdenes de una humana? Él se rió por lo bajo, meneando la cabeza. No te acostumbres, pero admito que te lo ganaste. La primera clase era Ingeniería Estelar Avanzada, un área que combinaba la física más teórica con la práctica aplicada. El profesor, un ceflón de extremidades largas y tentáculos bioluminiscentes, no tardó en sumergirlos en un tema complejo, la creación de ecosistemas autosustentables en planetas inestables. Grace escuchaba con atención, su cabeza llena de ideas, pues si bien era un campo nuevo para ella, la formación recibida en la Tierra le daba una perspectiva diferente para afrontar los problemas. Al terminar la sesión, el profesor asignó un proyecto colaborativo, diseñar y presentar una propuesta para terraformar una luna estéril y volverla habitable. A Grace y Zarak los pusieron en el mismo equipo, junto a otros dos estudiantes, Raylox, una criatura cristalina de Baxar, y Lyra, un ave con plumas que venía de las colonias aéreas de Aras. Aunque la diversidad del grupo prometía grandes cosas, también auguraba dificultades. La primera reunión fue tensa. Raylox, cuya especie se comunicaba con vibraciones y destellos de luz, tenía problemas para compaginarse con el lenguaje hablado. Lyra, en cambio, era muy individualista y solía cortar de forma brusca las intervenciones de los demás. El estilo metódico de Zarak chocaba con la forma intuitiva de Grace. Fue evidente que armonizar esas diferencias no sería sencillo. Grace se dio cuenta de que justamente esas diferencias eran su mayor ventaja y su peor obstáculo. Pidió una pausa y habló con calma. Cada uno está resolviendo esto por su cuenta, dijo, mirándolos. Si queremos tener éxito, necesitamos combinar nuestras fortalezas. Empecemos por entender de dónde viene cada uno. Sus palabras calaron en el equipo, que empezó a abrirse. Raylox mostró su habilidad para visualizar patrones de energía muy complejos, útiles para optimizar la distribución de recursos. Lyra, a pesar de su carácter, dominaba como nadie la dinámica atmosférica. Zarak aportó todo su bagaje en ingeniería estructural. Y Grace coordinó la visión general, asegurándose de que todos confluyeran en un solo planteamiento. Pasaron las semanas, y aquel grupo trabajó sin descanso. Las fricciones iniciales se transformaron en respeto mutuo. Pasaban horas en las salas de simulación de la academia, probando sus conceptos ante desafíos cada vez más difíciles. Cada error era una lección, cada avance un refuerzo para el equipo. Grace solía mediar discusiones, usando su empatía y adaptabilidad para que se mantuviera la armonía. Conforme se acercaba el día de la exposición, el proyecto iba tomando forma. Diseñaron un sistema de terraformación que aprovechaba la energía geotérmica de la Luna, integrándola con innovaciones agrícolas para crear una colonia capaz de crecer y funcionar de manera independiente. Destacaba su equilibrio entre tecnología y conciencia ecológica. Por fin llegó la presentación ante el consejo y los demás estudiantes. Proyectaron sus diseños en hologramas muy detallados, mientras el equipo explicaba cada punto. Grace tomó la palabra primero,
hablando con una seguridad que sorprendió incluso a sus compañeros. Reconoció el aporte de cada integrante, asegurándose de que todos tuvieran su mérito. Zarak continuó con la explicación técnica, sin la arrogancia de antes, pero sí con un orgullo sosegado. Al terminar, recibieron una ovación. El consejo elogió su innovación, y sobre todo, la colaboración que representaban. Para Grace, fue un momento de reafirmación, no solo para ella, sino para la humanidad. Había demostrado que no solo podían competir, sino destacar en un entorno lleno de mentes brillantes. Después de la sesión, el equipo se reunió afuera. Raylox resplandecía con un leve brillo, signo de satisfacción, mientras Lyra revoloteaba un poco las plumas en señal de aprobación. Zarak se volvió hacia Grace, con un gesto pensativo. Tenías razón, admitió. Sobre todo, nunca pensé que te diría esto, pero he aprendido más de ti que de nadie más. Grace sonrió, agradecida. Y yo he aprendido de todos ustedes. De eso se trata, ¿no? De crecer juntos. Se quedaron ahí, con las imponentes torres de la academia alzándose por encima, y Grace sintió un momento de lucidez. Su camino apenas empezaba, pero no estaría sola. Las amistades que había forjado, los obstáculos que había superado y las enseñanzas que había recibido la habían preparado para lo que venía. La Academia Interestelar Galáctica era más que un centro de estudios, era un crisol donde las mejores mentes se unían para moldear el porvenir. Y, por primera vez, la humanidad tenía una silla en esa mesa. Mientras Grace fijaba la mirada en el horizonte, con los dos soles derramando su luz sobre el campus, sintió un renovado optimismo. El universo era enorme y estaba lleno de incógnitas, pero ella se sentía lista para enfrentarlo. Unidos, llegarían a las estrellas paso a paso. Si disfrutaste de esta emocionante aventura y quieres seguir explorando historias épicas como esta, no olvides dejar tu me gusta. Tu apoyo significa mucho para nosotros y nos ayuda a seguir creando contenido apasionante. Además, suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros futuros relatos. Y si tienes algún comentario o sugerencia, o simplemente quieres compartir tus pensamientos sobre la historia, nos encantaría leerlos. Tu interacción es lo que anima a esta comunidad. Gracias por ser parte de nuestra aventura galáctica y nos vemos en el próximo video.